El sonido del reloj de pared era lo único que rompía el silencio de aquella casa grande y vacía. Doña Teresa llevaba 20 años viviendo en el mismo hogar, lleno de recuerdos, risas que ya no estaban y fotos que el tiempo había ido apagando. Desde que su esposo falleció, se había aferrado a su hijo, Andrés, como su única razón para seguir sonriendo. Andrés era su orgullo. Trabajador, amable, responsable. Un reflejo de todo lo que ella había intentado enseñarle. Pero la vida, como suele hacerlo, le traería una prueba que jamás imaginó. Todo comenzó cuando Andrés conoció a Sofía, una joven dulce, de sonrisa tranquila y mirada tierna que parecía iluminar cada rincón en el que entraba. Cuando Andrés la presentó en casa, Teresa sintió una calma extraña. «Parece un ángel», dijo aquella tarde mientras la miraba servir el té con cuidado. Y de alguna forma, lo creía, Sofía se ganó el cariño de todos rápidamente. Cocinaba con Teresa, escuchaba sus historias y la ayudaba a organizar los recuerdos de su difunto esposo. Hasta el olor del hogar parecía más cálido. Desde que ella llegó, Teresa solía pensar, por fin Andrés encontró a alguien que lo ame de verdad. Con el paso de los meses, la boda llegó. Fue pequeña, íntima, con flores blancas y un velo que caía como un suspiro. Teresa lloró de felicidad cuando su hijo besó a Sofía frente al altar. Pero los verdaderos cuentos no siempre terminan con un felices para siempre. Después de la boda, todo pareció normal. Teresa compartía el desayuno con ellos, hablaban de los planes del futuro, y Sofía seguía comportándose como la nuera perfecta. Pero poco a poco, pequeños detalles comenzaron a inquietarla. Una tarde, Teresa escuchó una conversación en voz baja. No alcanzó a entender las palabras, pero la voz de Sofía sonaba nerviosa, temblorosa. Cuando ella entró a la cocina, Sofía colgó el teléfono bruscamente y sonrió. Era solo una amiga, dijo con naturalidad, nada importante. Teresa no insistió. Con los años había aprendido que no todo debía preguntarse. Pero en su interior, algo se movió. Pasaron los días. Y los pequeños gestos se acumularon, llamadas a escondidas. Mensajes que Sofía borraba antes de que Andrés los viera. Y una tristeza silenciosa en su mirada cuando pensaba que nadie la observaba. Una noche, mientras Sofía dormía y Andrés aún no llegaba del trabajo, Teresa bajó a la cocina por un vaso de agua. En el pasillo, escuchó un leve sollozo. La puerta del estudio estaba entreabierta y desde dentro se oía el suspiro ahogado de Sofía. Teresa se quedó quieta, en silencio. No quiso interrumpir. Al día siguiente, actuó como si nada. Que el amor, pensó, también puede doler en silencio. Pero lo que Teresa no sabía era que aquel silencio guardaba un secreto más profundo del que podía imaginar. Una mañana, mientras buscaba los documentos de la casa para firmar un trámite bancario, abrió la antigua cómoda del pasillo. Era un mueble que casi nadie usaba, lleno de sobres viejos, recibos y fotografías antiguas. Al mover una carpeta, cayó al suelo un sobre cerrado, con una letra desconocida. Decía simplemente, para Sofía. Solo léelo cuando ya no puedas más. El corazón de Teresa se detuvo por un segundo. Dudó si debía abrirlo. No era suyo, lo sabía. Pero algo, una mezcla de intuición y miedo, la empujó a hacerlo. Deslizó con cuidado la carta del sobre. El papel estaba arrugado, amarillento, como si hubiera pasado años guardado. Comenzó a leer. Sofía, si estás leyendo esto, significa que ya decidiste quedarte con él. No puedo juzgarte, pero recuerda que la verdad no se puede esconder para siempre. Yo no quería que esto terminara así. Lo que compartimos fue real, aunque tú prefieras olvidarlo. No busco hacerte daño, solo que cumplas tu promesa. Él no sabe quién soy, y no debe saberlo. Pero si algún día él o su madre descubren la verdad, sabrán por qué te fuiste aquella vez sin decir adiós. La carta terminó con una inicial, solo una letra. De Teresa sintió un escalofrío. ¿Quién era de? ¿Qué promesa era esa? ¿Por qué alguien le escribiría algo tan extraño a su nuera? Guardó la carta en silencio, sin contarle a nadie. Esa noche no durmió. Miraba al techo y pensaba, ¿y si no la conozco tanto como creí? Los días siguientes fueron una mezcla de confusión y duda. Teresa observaba a Sofía con una nueva mirada. Cada gesto, cada palabra parecía tener otro significado. Sofía seguía sonriendo, cocinando, cuidando de Andrés. Pero detrás de esa dulzura, Teresa ahora veía algo más. Culparía así poco a poco. Su imagen de ángel comenzó a desvanecerse. Un domingo por la tarde, mientras Sofía preparaba el almuerzo, Teresa se acercó con calma. Sofía, ¿puedo hacerte una pregunta? Dijo con voz suave. Claro, mamá, respondió ella sonriendo. ¿Qué pasa? ¿Quién es de? Sofía se quedó inmóvil. La cuchara cayó de sus manos y su rostro perdió el color. El silencio fue tan profundo que se escuchaba hasta el tic-tac del reloj del comedor. Teresa entendió entonces que la carta no era solo una vieja historia. Era el comienzo de una verdad que estaba a punto de romperlos a todos. Sofía se quedó en silencio. Su respiración se volvió rápida, temblorosa. Intentó decir algo, pero las palabras parecían haberse quedado atrapadas en su garganta. Teresa, con el corazón acelerado, bajó la mirada sin querer presionarla más.
No pasa nada, hija, murmuró con una calma falsa. Solo me encontré esa carta mientras ordenaba unos papeles. ¿La leíste?, preguntó Sofía con la voz casi quebrada. Teresa dudó. Asintió despacio. Sofía cerró los ojos y se sentó. Sus manos temblaban. No quería que nadie la encontrara. Susurró al fin. Mucho menos usted. Teresa sintió que algo muy frágil estaba a punto de romperse entre las dos. Sofía. ¿Quién es de?, preguntó con ternura, casi suplicando una verdad que no la hiriera. Sofía la miró y por primera vez desde que la conocía, Teresa vio lágrimas sinceras en sus ojos. Es alguien del pasado, respondió lentamente. Alguien que me hizo mucho daño, pero que también me enseñó a sobrevivir. Teresa no supo qué decir. El silencio de la cocina parecía más pesado que nunca. Sofía se levantó, tomó la carta de las manos de Teresa y la sostuvo contra su pecho, como si protegiera una herida abierta. Andrés no sabe nada, dijo con voz baja. Y si lo supiera, no sé si podría mirarme igual. Teresa sintió una punzada de miedo. ¿Qué fue lo que le ocultaste, Sofía? ¿Qué promesa es esa de la que habla la carta? Sofía respiró hondo, caminó hacia la ventana y miró el jardín. Le prometía de que nunca volvería a verlo, que empezaría una nueva vida. Pero no fue tan sencillo. La mujer mayor se acercó despacio, tratando de mantener la calma. ¿Y ese de sigue en tu vida? Sofía negó con la cabeza. No. Pero a veces los fantasmas del pasado no necesitan estar presentes para seguir lastimando. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. Teresa comprendió que, detrás de la apariencia serena de su nuera, existía una historia que había preferido enterrar. Esa noche, mientras cenaban, Teresa apenas probó la comida. Andrés hablaba de su trabajo, de un nuevo proyecto, sin notar el silencio incómodo entre las dos mujeres más importantes de su vida. Sofía fingía normalidad, pero sus ojos no podían mentir. Y Teresa sabía que esa carta era solo la puerta a una verdad mucho más dolorosa. Pasaron los días. Sofía volvió a sonreír, a cocinar, a cuidar las plantas con Teresa. Pero algo en ella había cambiado. Su mirada era más cansada, su risa más corta, y a veces desaparecía, sin decir a dónde iba. Una tarde, mientras Sofía salía apurada, dejó su bolso sobre la mesa. Teresa, al moverlo para limpiar, notó que algo cayó de su interior, una foto doblada. La abrió con cuidado. En ella, Sofía aparecía abrazando a un hombre que no era Andrés. Un hombre de rostro serio, con una cicatriz leve en el mentón y una expresión que transmitía tanto afecto como peligro. Detrás de la foto había una fecha escrita a mano: Valparaíso, 2017, 5 años antes de casarse con Andrés. Teresa sintió que el piso se le movía, guardó la foto en silencio y esperó a que Andrés se fuera a trabajar. Cuando Sofía regresó, la estaba esperando en la sala. Tenemos que hablar, dijo Teresa con voz firme. Sofía se quedó quieta en la puerta, con el rostro pálido. ¿Volviste a revisar mis cosas?, preguntó con un hilo de voz. No tuve que hacerlo. La verdad se cayó sola, respondió Teresa, mostrándole la foto. Sofía apretó los labios y 2 lágrimas rodaron por su rostro sin resistencia. No fue lo que parece, murmuró. Entonces, ¿qué fue?, insistió Teresa. ¿Quién es él? Sofía se sentó despacio, sosteniendo la foto entre sus dedos. Se llama Diego, dijo al fin. Fue mi esposo. Teresa sintió que el aire se le escapaba. Tu esposo, repitió, incrédula. ¿Andrés lo sabe? Sofía negó, sin levantar la mirada. El silencio que siguió fue devastador. Éramos muy jóvenes, continuó Sofía con voz temblorosa. Nos casamos en secreto, sin familia, sin nada. Yo creía que él era mi destino. Pero Diego cambió, empezó a meterse en cosas peligrosas, deudas, mentiras. Una noche, desapareció. Me dejó sola, con miedo, sin dinero, y con una amenaza. Si lo buscaba, me arrepentiría. Sus manos temblaban mientras hablaba. Nunca volví a saber de él. Pensé que había muerto. Y cuando conocí a Andrés, no quise mirar atrás. Teresa la observaba con una mezcla de compasión y enojo. ¿Y la carta? La escribió él. Años después. Me la enviaron sin remitente. Solo decía que sabía dónde estaba. No respondí, pero guardé la carta. Por miedo. Y por culpa. Teresa respiró hondo, tratando de procesar todo. Una parte de ella quería abrazarla. Otra quería gritar. Porque, sin querer, esa carta, esa mentira, podía destruir a su hijo. Sofía dijo finalmente, no puedo ocultarle esto a Andrés. Es su vida también. Sofía rompió en llanto. Por favor, mamá, no se lo diga. Él nunca entendería. Todo eso quedó atrás. Teresa la miró en silencio. La joven parecía frágil, rota, pero su instinto materno le gritaba que esa historia no había terminado. Esa noche, mientras Andrés dormía, Teresa volvió a leer la carta. La letra, la voz detrás de esas líneas, le resultaba inquietantemente segura, casi amenazante. Y entonces lo notó, en la esquina del sobre. Una dirección casi invisible, escrita con lápiz. Calle del Río, número 27. Teresa cerró los ojos. Sabía que lo correcto sería dejarlo pasar, olvidar lo que había visto. Pero su corazón de madre no podía quedarse quieto.
Al día siguiente, sin decir nada, tomó un autobús hacia esa dirección. El barrio era viejo, descuidado. Golpeó la puerta con nerviosismo. Un hombre de unos 40 años abrió. ¿La cicatriz en su mentón la dejó sin habla Diego?, preguntó con voz temblorosa. El hombre la miró en silencio. Sonrió con amargura. Veo que ya la encontró. La carta, dijo. Teresa retrocedió un paso. ¿Qué es lo que quiere de ella?, preguntó con firmeza. Diego la observó fijamente. Nada. Ya tuve lo que merecía. Solo quería que no me olvidara. Teresa lo miró con incredulidad. ¿Por qué volver ahora? Ella rehizo su vida. Está casada con mi hijo. Diego rió con amargura. Lo sé, pero el pasado siempre encuentra la forma de volver, señora. Sus ojos, oscuros y cansados, revelaban un dolor profundo. Dígale que no la odio, susurró. Que lo que hicimos no se puede borrar, pero que no tema. No pienso destruirla. Teresa se marchó sin responder, pero mientras caminaba hacia la parada del autobús, comprendió algo que la heló por dentro. Diego no mentía, pero tampoco decía toda la verdad, y en el fondo, sabía que esa carta no sería la última. El camino de regreso a casa se sintió más largo que nunca. El autobús avanzaba lento por las calles grises, mientras Teresa miraba por la ventana, intentando ordenar sus pensamientos. Las palabras de Diego le daban vueltas en la cabeza como un eco imposible de silenciar. Lo que hicimos no se puede borrar. Aquella frase pesaba más que cualquier otra cosa. ¿Qué significaba exactamente? ¿Qué habían hecho Sofía y el que no podía olvidarse? Teresa sabía que había cosas que era mejor no saber, pero ya era demasiado tarde para mirar atrás. Cuando llegó a casa, el reloj marcaba las 7. Sofía estaba en la cocina, preparando la cena. Al verla entrar, su rostro se tensó. ¿Dónde estuvo, mamá?, preguntó, intentando sonar casual, pero la voz le temblaba. Teresa dejó el bolso sobre la mesa y la miró fijamente. Con él respondió con calma. Sofía dejó caer el cuchillo sobre la tabla. ¿Qué? Fui a verlo. A Diego el silencio se volvió espeso, casi insoportable. Sofía dio un paso atrás, su respiración se aceleró y sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Por qué hizo eso?, susurró. Le dije que no se metiera. Teresa apretó los labios. Soy madre. Sofía. No puedo quedarme quieta, sabiendo que algo así puede destruir a mi hijo. Sofía se cubrió el rostro con las manos. Él no debió buscarme. No debió aparecer nunca más. ¿Qué fue lo que hicieron, Sofía?, preguntó Teresa, con voz firme pero dolida. ¿Qué es eso que no puede borrarse? Sofía se derrumbó en la silla. Su cuerpo temblaba. Fue un error, dijo entre sollozos. Todo empezó la noche que Diego desapareció. Teresa se quedó quieta, esperando. Sofía respiró hondo, intentando recuperar algo de control. Él debía dinero, mucho dinero, a gente peligrosa. Esa noche vino a casa desesperado, pidiendo ayuda. Me dijo que si no lo hacía, lo matarían. Yo no sabía qué hacer. Intenté calmarlo, pero estaba fuera de sí. Tomó una pistola que tenía escondida y gritó que todo acabaría esa noche. Yo intenté detenerlo, y en la lucha se disparó. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras lo decía. Cayó al suelo. No respiraba. Entré en pánico. No sabía a quién llamar. Llovía, era de madrugada. Lo arrastré hasta su coche y lo llevé al viejo muelle. Lo dejé allí. Luego me fui, sin mirar atrás. Teresa la escuchaba, sin poder creerlo. ¿Y la policía?, preguntó apenas. Al día siguiente, leí en las noticias que el coche se había incendiado. Nadie lo reconoció, el cuerpo estaba irreconocible. Pensé que había muerto. Sofía bajó la cabeza. Creí que todo había terminado. Pero años después, esa carta llegó, y entendí que no estaba muerto. Teresa se llevó las manos al pecho, intentando calmar el temblor de su corazón. ¿Y ahora? ¿Qué quiere de ti? Dice que no me odia, susurró Sofía, pero no puedo creerle. Si volvió, es por algo. Siempre tiene un motivo. Teresa la miró, intentando procesar todo lo que acababa de escuchar. La mujer que había creído un ángel, la que le devolvió la alegría a su hijo, había cargado durante años con un secreto mortal, y lo peor era que ese pasado aún no había terminado de perseguirla. Durante los días siguientes, Teresa fingió normalidad. Andrés no notó nada raro, aunque el ambiente en casa se había vuelto tenso, casi sofocante. Sofía se mostraba nerviosa, distraída, y pasaba horas mirando su teléfono. Una noche, mientras lavaba los platos, su celular vibró. Teresa lo notó sobre la mesa y, sin poder resistirse, lo tomó. El mensaje decía: no hagas que vaya hasta allá. Tenemos que hablar. De Teresa sintió un escalofrío, lo guardó rápido y no dijo nada, pero esa noche no pudo dormir. Al día siguiente, decidió que no podía seguir esperando a que el peligro llegara a la puerta. Buscó de nuevo la dirección del hombre y, con una firmeza nueva en el corazón, tomó un taxi al amanecer. Cuando llegó, la casa estaba vacía. La puerta entreabierta. Entró con cautela, y en la mesa del comedor había una caja vieja abierta, con fotos y cartas. En una de ellas, reconoció la letra de Sofía. No puedo seguir mintiendo. Me duele, pero no tengo otra opción. Si algún día encuentras esto, sabrás que lo hice por miedo, no por maldad.
Teresa tembló, miró alrededor, buscando alguna señal de Diego. Pero la casa estaba en completo silencio. Entonces vio un sobre nuevo, con su nombre escrito a mano. Doña Teresa, si está leyendo esto, ya sabe la verdad. No quiero hacerle daño a nadie. Pero su nuera debe pagar lo que hizo. No con cárcel, no con odio, sino con la verdad. No se preocupe, no iré a buscarla. Solo quiero que sepa que no todos los ángeles tienen alas. Algunos esconden sus pecados debajo de su sonrisa. El sobre no tenía firma, pero el olor del papel, a cigarro y humedad, le bastó para saber quién lo había escrito. Teresa salió de la casa con el corazón encogido. La niebla del amanecer la envolvía mientras caminaba por las calles desiertas. Sabía que Diego estaba cerca, que la observaba, que esperaba. Esa noche, cuando regresó, Sofía la esperaba en la sala, con los ojos hinchados de tanto llorar. ¿Dónde estuvo?, preguntó de inmediato. En el infierno, respondió Teresa, dejando el sobre la mesa. Y me encontré con un fantasma que tú creaste. Sofía lo miró y reconoció la letra. Su rostro se volvió blanco. ¿Qué dice?, preguntó con voz rota. Que no quiere hacerte daño, que solo quiere que digas la verdad. Sofía se dejó caer en el sillón, derrotada. La verdad, repitió en un suspiro. Si la digo, perderé todo. A Andrés, su respeto, su amor. Teresa se acercó despacio y la tomó de la mano. Tal vez, pero si no la dices, perderás algo peor, tu alma. Sofía la miró, llorando en silencio. No sé cómo hacerlo, dijo. No sé cómo decirle que me casé con un hombre violento, que lo herí intentando salvar mi vida, y que lo creí muerto durante años. Con el corazón, respondió Teresa con firmeza. La verdad duele, pero limpia. Por primera vez, Sofía la abrazó, no como nuera y suegra, sino como dos mujeres rotas intentando remendar sus pedazos. Y en ese abrazo, Teresa entendió algo. Aquel ángel no era perfecto, pero tal vez su luz provenía precisamente de sus cicatrices. Aún así, el miedo no se fue, porque ambas sabían que, en algún lugar, Diego seguía mirando, esperando, y que el pasado, aunque enterrado, siempre encuentra la manera de volver a respirar. El amanecer llegó sin calma aquella mañana. Teresa despertó antes que todos, con una sensación extraña en el pecho, como si algo terrible estuviera por suceder. Desde la ventana del pasillo, vio a Sofía en el jardín, parada bajo la luz tenue del alba, sosteniendo algo entre las manos. Era la carta otra vez. Cuando se acercó, Sofía la estaba rompiendo en pedazos. Los trozos del papel volaban como pequeños fantasmas en el viento. No puedo más, mamá, susurró. No quiero vivir con este miedo. Teresa la miró con ternura, pero también con una mezcla de angustia y resignación. Entonces dile la verdad a Andrés, dijo. Él merece saber quién es realmente la mujer con la que se casó. Sofía respiró profundo, mirando el cielo. Lo haré esta noche. Ya no quiero esconderme. El día transcurrió lento, tenso, cargado de un silencio que parecía flotar en cada rincón de la casa. Andrés notó el ambiente raro, pero pensó que era solo cansancio. No imaginaba que, aquella noche, su vida iba a cambiar para siempre. Cuando cayó la tarde, Sofía preparó la cena favorita de Andrés, estofado de carne con papas. La mesa estaba impecable, las velas encendidas, pero su sonrisa temblaba. Teresa, sentada frente a ellos, apenas probaba bocado. Sabía lo que iba a ocurrir. A mitad de la cena, Sofía dejó los cubiertos sobre el plato. Andrés, hay algo que tengo que contarte. Él la miró, curioso. ¿Qué pasa, amor? No soy quien crees que soy, dijo, apenas susurrando. Andrés frunció el ceño, confundido. ¿De qué hablas? Sofía tragó saliva, buscando el valor que tanto le había faltado. Antes de conocerte, estuve casada. El silencio cayó de golpe. El ruido de los cubiertos, del viento, del reloj. ¿Todo se detuvo? ¿Casada?, repitió Andrés, incrédulo. Ella sintió sí. Me casé muy joven, con un hombre llamado Diego. Fue una relación horrible, violenta. Intenté escapar y casi pierdo la vida. Creí que había muerto. Y cuando tú llegaste a mi vida, simplemente no tuve el valor de contarlo. Andrés la miró sin decir palabra. El rostro se le endureció, la respiración se le aceleró. ¿Y ahora?, preguntó con voz fría. ¿Por qué ahora? Porque él volvió, respondió Sofía con lágrimas en los ojos. Me mandó una carta y, de pronto, un golpe fuerte interrumpió la conversación. Alguien tocaba la puerta, con insistencia. Teresa se levantó asustada. Sofía se quedó paralizada. Andrés frunció el ceño. ¿Quién será a esta hora?, murmuró, caminando hacia la entrada. Abrió la puerta. Frente a él, un hombre de mirada intensa y cicatriz en el mentón, lo observaba con calma. Buenas noches, dijo Diego, con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. Creo que tenemos que hablar. Sofía se levantó de golpe. No, gritó. No entres. Andrés la miró, confundido, luego volvió la vista al extraño. ¿Quién es usted? Diego dio un paso al frente. Soy su pasador, respondió. Y su error más grande. El aire se volvió pesado. Sofía corrió hacia la puerta, interponiéndose entre ellos. Andrés, por favor, déjalo ir. No tiene nada que buscar aquí. Pero Diego rió, una risa seca, amarga.
¿De verdad creíste que podrías empezar de cero, Sofía? Después de todo lo que pasó, Andrés los miraba, tratando de entender. ¿Tú lo conoces? Le preguntó a su esposa Sofía bajo la cabeza. Él es Diego, mi ex esposo. El rostro de Andrés cambió por completo. Dio un paso atrás, incapaz de procesar lo que escuchaba. ¿Tu ex esposo? ¿El que decías que estaba muerto? Diego sonrió. Vaya, así que le dijiste eso. Qué dulce. Sofía lo miró con rabia y miedo. No tienes derecho a venir aquí, dijo con voz temblorosa. Me juraste que no volverías. Y tú me juraste que nunca te olvidarías, respondió Diego. Pero veo que no tardaste mucho en reemplazarme. Andrés apretó los puños. Basta, dijo con firmeza. No sé qué historia tienen ustedes, pero no voy a permitir que la humilles en mi casa. Diego lo observó en silencio por unos segundos, luego dio una leve sonrisa. Tienes suerte, dijo. Ella siempre ha tenido debilidad por los hombres buenos. Pero no te confundas. Lo que pasó entre nosotros nunca terminó. Sofía temblaba. No digas eso. Teresa, desde el fondo, intervino con voz firme. Diego, vete. Esta casa no es lugar para tus rencores. Diego la miró, reconociéndola. ¿Usted vino a buscarme? ¿Recuerda? Dijo con una sonrisa cínica. Quería saber la verdad. Pues aquí la tiene. Se acercó a Sofía, tan cerca que ella retrocedió un paso. Yo no volví por venganza, dijo en voz baja. Volví porque todavía hay algo que te pertenece. Sofía lo miró, confundida. ¿Qué dices? Diego sacó algo del bolsillo, una pequeña caja de madera. Lo encontré el día que te fuiste. Lo guardé todo este tiempo. Pensé que te lo merecías. Sofía lo tomó con manos temblorosas. Al abrirlo, encontró una cadenita de oro con un dije diminuto en forma de luna. Dentro del dije, una foto diminuta, ella, con un bebé en brazos. Sus labios temblaron. No, susurró. No puede ser. Diego asintió despacio. No murió, Sofía. Él vive. El corazón de todos pareció detenerse. Teresa se llevó las manos al pecho. Andrés se quedó sin habla. ¿De qué hablas? Preguntó al fin. Sofía apenas podía respirar. Nuestro hijo, susurró. Yo creí que había muerto. Diego la miró con una mezcla de dolor y ternura. Estuvo enfermo, pero sobrevivió. Me lo llevé porque no confiaba en ti. Tenías miedo, te ibas a rendir. Pero él creció. Es un niño fuerte. Sofía cayó de rodillas, llorando. No, no puede ser. Andrés la miró con el alma rota. ¿Un hijo? Tienes un hijo. ¿Y nunca me lo dijiste? Sofía intentó acercarse, pero él retrocedió. Andrés, por favor. No lo sabía, te lo juro. Pensé que había muerto. Pero Andrés la miró con una mezcla de furia y desilusión. Ya no sé en qué más mentiste, Sofía. Diego dio un paso atrás. Satisfecho. Ahora sí puedes decir que lo sabes todo. Y con esa última frase, se marchó, dejando tras de sí el eco de una verdad imposible de borrar. Sofía se quedó allí, de rodillas. Mientras las lágrimas corrían por su rostro, Teresa se acercó lentamente y la abrazó. Tranquila, hija, todo saldrá a la luz. Pero esta vez, no esconderás más nada. El reloj marcó la medianoche. Y por primera vez en años, en esa casa, nadie pudo dormir. El amanecer llegó sin consuelo. La casa entera parecía envuelta en un silencio denso, lleno de pensamientos que nadie se atrevía a decir en voz alta. Andrés no había dormido. Pasó toda la noche sentado en el sofá, mirando un punto fijo en la pared, con el corazón hecho pedazos. Sofía, en cambio, había pasado la noche llorando en el cuarto, abrazando la pequeña cadena que Diego le había dejado. Teresa, al verlos así, sintió una tristeza profunda. Su hogar, el lugar donde había soñado paz, ahora estaba lleno de sombras. A media mañana, Sofía bajó las escaleras con los ojos hinchados. Andrés no la miró. Andrés, por favor, déjame explicarte, susurró ella con voz temblorosa. No hay nada que explicar, Sofía, dijo él, sin mirarla. Todo lo que dijiste sobre honestidad, sobre confianza, todo era una mentira. Ella se arrodilló frente a él, desesperada. No fue mentira. Te juro que no. Yo no sabía que mi hijo estaba vivo. Diego desapareció aquella noche y yo creí que todo había terminado. No sabía cómo contarte algo que ni yo misma había entendido. Andrés apretó los puños. ¿Y qué querías que pensara? Que tu pasado iba a quedarse enterrado para siempre. ¿Que nunca iba a descubrir que tienes un hijo? Sofía rompió en llanto. No era un secreto para protegerme a mí, era para protegerte a ti. No quería que vivieras con el peso de mi historia. Teresa intervino suavemente, posando una mano sobre el hombro de su hijo. Dijo: las verdades que se esconden por amor también duelen, pero no siempre nacen de la maldad. Andrés respiró profundo, sin responder. Sofía bajó la cabeza, derrotada. Si necesitas tiempo, lo entiendo. Pero hay algo que tengo que hacer, Andrés. Tengo que encontrar a mi hijo. Andrés levantó la mirada, sorprendido. ¿Qué? Diego me dijo que estaba vivo, dijo con firmeza. No puedo seguir sin saber dónde está. Si de verdad existe, si está bien. Necesito verlo. Teresa la observó con una mezcla de miedo y compasión. ¿Y cómo piensas hacerlo, hija? Ese hombre no parece de fiar. Sofía apretó el dije en su mano. No importa. Iré donde sea necesario.
Aunque tenga que enfrentarme a Diego otra vez, Andrés se levantó, caminó hacia la ventana y se quedó mirando afuera. No puedo creer que esté diciendo esto. Pero si vas, no irás sola. Sofía lo miró sorprendida. ¿Qué quieres decir? Iré contigo, dijo él, sin girarse. Si de verdad ese niño existe, necesito verlo. Quiero saber la verdad con mis propios ojos. Teresa sonrió apenas, con lágrimas contenidas. Entonces no esperemos más, dijo con calma. Iré con ustedes. Esa misma tarde, los tres salieron de la casa. Sofía llevaba la cadenita en la mano como si fuera una brújula que la guiara. No sabían por dónde empezar, pero recordaron algo. La carta de Diego tenía un matasellos de una pequeña localidad rural. A 3 horas de allí, el camino fue largo, lleno de silencios incómodos. Cada uno viajaba con sus propios pensamientos. Sofía, entre miedo y esperanza. Andrés, entre amor y decepción. Teresa, entre temor y determinación. Cuando llegaron al pueblo, todo parecía detenido en el tiempo. Casas de madera, calles de tierra y el sonido lejano de un río que serpenteaba entre los campos. Pidieron indicaciones en una tienda. Una anciana reconoció el nombre Diego. Sí, vive cerca del molino viejo, con un muchachito. Creo que su hijo Sofía se quedó sin aire. El corazón le latía con fuerza mientras caminaban hacia el molino. A cada paso, el suelo crujía, el viento soplaba más fuerte, como si el mundo contuviera la respiración. Al llegar, vieron la vieja casa. El portón estaba entreabierto. En el jardín, un niño de unos 8 años jugaba con una pelota. Tenía el cabello oscuro, los ojos grandes, y una sonrisa que hizo que Sofía se quedara paralizada. Era como mirarse al espejo, en pequeño, las lágrimas comenzaron a caer sin permiso. Es él, susurró. Es mi hijo. Andrés se quedó inmóvil, mirando aquella escena con una mezcla de desconcierto y ternura. El niño levantó la vista, curioso. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó con voz inocente. Sofía se arrodilló, temblando. Hola, cariño, dijo con voz suave. Me llamo Sofía. El niño sonrió. Mi papá me habló de ti, respondió con naturalidad. Dijo que eras buena. ¿Que te fuiste porque tenías miedo? Sofía no pudo contener el llanto. Lo abrazó y el niño, sorprendido, no se apartó. Andrés miraba en silencio, sin saber si debía sentirse roto o conmovido. Diego apareció en la puerta. Sabía que vendrías, dijo con voz baja. Sofía se levantó, todavía temblando. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué me lo ocultaste? Diego bajó la mirada. Tenía miedo de que te lo llevaras. No quería perderlo como te perdí a ti. Pero ahora, él merece saber quién eres. El niño los miraba, sin entender mucho. ¿Mamá?, preguntó con inocencia. Sofía lo abrazó con fuerza, llorando. Sí, amor, soy tu mamá. Teresa observaba la escena con lágrimas en los ojos. Andrés dio un paso hacia atrás, con el corazón dividido entre el amor y la traición. Diego se acercó lentamente. Puedes llevarlo contigo si quieres, dijo, mirando a Sofía. Pero no me lo quites para siempre. Sofía lo miró sorprendida. ¿Qué estás diciendo? Ya lo decidí, respondió él, con una mezcla de resignación y ternura. Él necesita a su madre. Yo ya no tengo nada más que ofrecerle. Por un momento, nadie habló. El viento soplaba suave entre los árboles. Sofía lo miró con gratitud y tristeza. Gracias, Diego, dijo con voz quebrada, por dejarme recuperarlo. Él asintió, sin mirarla. Solo prométeme una cosa, no le digas que me odias. Sofía lo miró a los ojos. Nunca lo haré. Mientras el sol caía, el niño caminaba tomado de la mano de Sofía. Andrés lo seguía a unos pasos. En silencio, Teresa, caminando junto a ellos. Pensaba en todo lo vivido. La vida, comprendió, no siempre castiga con violencia. A veces, castiga con verdades tardías. Y en ese silencio del atardecer, mientras el niño sonreía, sin entender el peso de lo ocurrido, Teresa sintió algo que hacía mucho no sentía: esperanza. Porque incluso los secretos más oscuros pueden dar paso a la luz, si alguien tiene el valor de enfrentarlos. El camino de regreso fue distinto. El aire era más liviano, pero también estaba cargado de emociones que nadie sabía cómo nombrar. En el asiento trasero del coche, el niño Mateo, como Sofía supo entonces, dormía recostado sobre su hombro. Su respiración tranquila era lo único que mantenía a todos en silencio. Teresa miraba por la ventana, recordando los días en que su propio hijo dormía así, confiado, sin miedo. Andrés conducía sin decir palabra. Su mirada iba fija al camino, pero su mente estaba perdida en un torbellino de pensamientos. ¿Cómo seguir adelante sabiendo que su esposa le había ocultado tanto? ¿Podía amar a ese niño como si fuera suyo? ¿Podía perdonar? Sofía, por su parte, no dejaba de mirar el rostro de su hijo. Lo acariciaba con ternura, como si temiera que, al soltarlo, desapareciera de nuevo cuando llegaron a casa. El cielo ya estaba teñido de tonos naranjas. Teresa abrió la puerta, por primera vez en mucho tiempo. Aquella casa volvió a llenarse de pasos pequeños, risas suaves y vida. Mateo miraba todo con curiosidad. ¿Viviremos aquí?, preguntó con los ojos brillantes. Sofía sonrió entre lágrimas. Sí, amor, si tú quieres. Teresa se inclinó frente a él. Claro que sí, corazón. Esta también será tu casa, le dijo con dulzura.
Andrés permanecía al margen. Su mirada era difícil de descifrar, había amor, pero también confusión. Esa noche, después de acostar al niño, Sofía encontró a Andrés en la terraza. Él estaba sentado, mirando el cielo oscuro, con una copa de vino entre las manos. Ella se acercó despacio. «Gracias por venir conmigo», dijo en voz baja. «No esperaba que lo hicieras, después de todo». Andrés no respondió al principio. «No lo hice por ti», dijo finalmente. «Lo hice porque necesitaba saber la verdad, y porque, aunque no quiera admitirlo, aún me importas». Sofía bajó la cabeza. «No busco que me perdones», susurró. «Solo quiero ser honesta de ahora en adelante. Ya no quiero más mentiras». Andrés giró la mirada hacia ella. «¿Y crees que eso basta?», preguntó, sin dureza, pero con dolor. «No lo sé», respondió Sofía con lágrimas contenidas. «Pero es lo único que puedo ofrecerte». El silencio los envolvió. En el fondo, ambos sabían que el amor no desaparece de la noche a la mañana, pero las heridas tampoco sanan con una simple promesa. Los días siguientes fueron una mezcla de calma y tormenta. Mateo se adaptaba lentamente. Era un niño curioso, alegre, pero con un brillo triste en los ojos que Sofía reconocía demasiado bien. Teresa pasaba horas con él, contándole historias, cocinando o enseñándole a plantar flores en el jardín. Poco a poco, se ganó su cariño. Andrés, en cambio, se mantenía distante. A veces lo observaba desde lejos, sin saber cómo acercarse. Había una barrera invisible entre ellos, hecha de dudas, de preguntas que no se atrevía a formular. Una tarde, mientras Teresa y Sofía preparaban la cena, sonó el timbre. Sofía abrió la puerta, y el mundo pareció detenerse. Diego estaba allí. Su rostro lucía más pálido, más cansado. Tenía la mirada baja y una expresión extraña, casi arrepentida. «No vine a causar problemas», dijo antes de que Sofía pudiera hablar. «Solo quiero despedirme». Sofía lo observó con desconfianza. «¿Despedirte? ¿De qué hablas?». Diego sacó un sobre arrugado de su chaqueta y se lo tendió. «De todo. De ustedes. De esto. Me voy lejos, Sofía. Muy lejos. Pero antes de irme, hay algo que debes saber». Sofía no tomó el sobre. «No quiero más cartas, Diego. Ya no». «Esta es distinta», dijo con voz ronca. «Es la verdad que me callé todos estos años». Andrés apareció detrás de Sofía, tenso, pero sin intervenir. Diego lo miró y asintió con respeto. «No vine a pelear, Andrés. Vine a cerrar un capítulo». Sofía, finalmente, tomó el sobre y lo abrió. Dentro había una sola hoja escrita a mano. Mientras leía, su rostro fue cambiando de color. Pasó del desconcierto al horror. ¿Qué significa esto?», murmuró. Diego bajó la mirada. «El accidente aquella noche». «No fue un accidente. No me disparaste tú. Fue él, mi hermano. Quería deshacerse de mí por una deuda. Cuando te vi llorando y huyendo, supe que si te quedabas, te mataría a ti también. Así que dejé que todos creyeran que estaba muerto». Sofía se cubrió la boca con las manos. «¿Tu hermano?». «Pero sí», asintió Diego. «Y ahora volvió. Me encontró hace unas semanas. Por eso vine». «No vine a asustarte, Sofía. Vine a advertirte. No estás a salvo». Andrés dio un paso adelante. «¿Qué estás diciendo? ¿Que ese hombre los está buscando?». Diego asintió con gravedad. Él cree que Sofía todavía tiene algo que le pertenece, un dinero que nunca existió, y no parará hasta encontrarla. Teresa, que había escuchado desde el pasillo, sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Sofía apretó la carta con fuerza. «¿Y qué esperas que haga, Diego?». «No pienso huir más». Diego la miró con tristeza. «Entonces te protegeré, aunque sea lo último que haga». Andrés lo miró desconfiado. «¿Y por qué deberíamos creerte?». Diego suspiró. «Porque tengo las pruebas. Y porque si no lo hacen, él vendrá aquí». Esa noche, la tensión volvió a la casa. Sofía apenas podía dormir. Pensando en las palabras de Diego, Andrés se quedó despierto también, mirándola. «Si esto es cierto», dijo, «no dejaré que te pase nada». Ella lo miró sorprendida. «¿A pesar de todo?». Él asintió. «A pesar de todo». Teresa los observaba desde la puerta. Con lágrimas en los ojos, el miedo volvía a tocar su hogar. Pero también algo más profundo estaba renaciendo entre ellos, la unión. Mientras el reloj marcaba la medianoche, un golpe seco se escuchó en la puerta. 3 golpes. Fuertes, precisos. Sofía se levantó de inmediato. Andrés corrió hacia la entrada. Teresa sintió un nudo en el estómago. Desde afuera, una voz grave se escuchó. «Sé que están ahí. Abran la puerta». Sofía reconoció esa voz. Y el frío del pasado volvió a recorrerle la sangre. Los 3 golpes en la puerta resonaron como un trueno en el corazón de la casa. El silencio posterior fue tan profundo que incluso el tic-tac del reloj parecía haberse detenido. Teresa apretó las manos, su respiración entrecortada. Andrés se acercó a la puerta lentamente, mientras Sofía, con el rostro pálido, susurró con miedo: «Es él, el hermano de Diego». Andrés se giró hacia ella. «¿Estás segura?». «Nunca olvidaría esa voz», dijo, apenas audible. Desde el otro lado, se escuchó un golpe más fuerte, impaciente.
sé que están ahí, gritó la voz ronca. Solo quiero hablar. Andrés miró a Sofía y luego a Teresa. Llévala al cuarto, mamá ordenó con firmeza. Cierren la puerta con llave. Pero Sofía negó con la cabeza. No. No volveré a esconderme. Si esto termina hoy. Que se viéndole la cara, Andrés la miró, impotente, sabiendo que no podría convencerla. Respiró hondo y abrió la puerta. Allí estaba él, un hombre alto, de mirada oscura y semblante endurecido por la vida. Tenía una cicatriz en la ceja y una sonrisa que no inspiraba confianza. Así que tú eres Andrés, dijo con una voz grave y burlona. El nuevo héroe en la historia de Sofía. Sofía retrocedió un paso y Teresa se aferró al marco de la puerta. ¿Qué quiere?, preguntó Andrés con frialdad. El hombre levantó las manos. Tranquilos, no vine a pelear, dijo. Solo quiero recuperar lo que me pertenece. Ya se lo dije a Diego, respondió Sofía con un hilo de voz. No tengo nada suyo. El hombre la observó con una sonrisa cínica. Eso díselo a la gente que me está esperando. Porque si no consigo ese dinero, ellos vendrán a buscarlo. Y no serán tan amables como yo. Andrés dio un paso al frente, interponiéndose entre él y Sofía. No le vas a poner una mano encima, advirtió. El hombre soltó una carcajada seca. ¡Qué noble! No sabes en qué te estás metiendo, muchacho. Esto no es un juego de familia feliz. De pronto, otra figura apareció detrás de él. Era Diego. Su rostro mostraba cansancio, pero también determinación. Basta, Luis, dijo con voz firme. Ya no hay nada que buscar aquí. Sofía abrió los ojos, sorprendida. Luis, susurró. ¿Tú eres su hermano? Luis sonrió con ironía. Ah, así que sí te acuerdas de mí. ¡Qué bonito! Diego se acercó lentamente, intentando mantener la calma. Te lo advertí, Luis. Si los involucras, te vas a arrepentir. Luis giró la cabeza hacia él y soltó una risa amarga. ¿Arrepentirme? Ya estoy arruinado por tu culpa. Perdiste el dinero, desapareciste y ahora vienes a decirme que los deje en paz. ¿Sabes cuánto me deben? ¿Sabes lo que me harán si no pago? Diego apretó los puños. Ese dinero nunca existió. Fue una trampa desde el principio, ¿no lo ves? Nos usaron. Luis se acercó bruscamente, empujándolo. Tú arruinaste mi vida, Diego. Andrés intervino, separándolos. Ya basta los dos. Hay un niño dormido en esta casa. Teresa, que observaba la escena desde el pasillo, dio un paso adelante. Si tienen problemas, arréglenlos afuera. Pero no traigan su odio aquí, dijo con voz temblorosa pero firme. Luis la miró y sonrió con desprecio. ¿Y usted quién es? Soy la madre de este hogar, respondió ella sin titubear. Y mientras estén bajo este techo, nadie alzará la voz ni pondrá una mano sobre mi familia. El silencio fue inmediato. Incluso Luis pareció sorprendido por su fuerza. Pero luego su mirada se suavizó. Solo un poco. ¿Usted no entiende, señora? No vine a hacerles daño. Solo necesito lo que es mío. Diego lo miró fijamente. No hay dinero, Luis. Pero hay otra salida. Luis lo observó con desconfianza. ¿Qué salida? Yo iré con ellos, dijo Diego. Me llevarán. No los busques más, ni a Sofía ni al niño. Sofía dio un paso al frente. No. No vas a volver a sacrificarte por mí. Diego la miró con ternura. Es lo correcto. Yo empecé todo esto. Y si tengo que terminarlo, lo haré. Luis apretó la mandíbula. ¿Crees que eso arregla algo? Si no tengo el dinero, no sirve de nada. Diego lo miró con calma. Déles mi ubicación. Diles que me entregué. ¿Les servirá más que el dinero de un muerto? Luis dudó. Su respiración era pesada. Por un momento, su mirada se cruzó con la de Sofía. Y algo cambió en sus ojos, quizás culpa, quizás cansancio. Eres un idiota, dijo al fin. Pero uno con suerte. Se giró y comenzó a caminar hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo y murmuró sin mirar atrás. Ojalá tengas razón, hermano. Porque si no, volveré. Cuando la puerta se cerró, el silencio cayó otra vez. Diego se dejó caer en una silla, agotado. Sofía corrió hacia él. ¿Qué hiciste, Diego? Lo que debía, respondió. Puse fin a todo. Andrés lo miró en silencio. ¿Y si vuelve? Preguntó con dureza. No volverá, dijo Diego, sin dudar. No después de lo que le ofrecí. Teresa suspiró y se llevó la mano al pecho. El peligro había pasado. Por ahora, esa noche, Sofía entró al cuarto de Mateo. El niño dormía plácidamente, abrazado a su peluche. Ella se sentó a su lado y le acarició el cabello. Te prometo que nunca más te perderé, susurró con lágrimas en los ojos. Nunca más. Andrés la observaba desde la puerta. Entró en silencio y se sentó junto a ella. ¿Crees que todo terminó?, preguntó él. Sofía lo miró. No lo sé, pero al menos ahora sabemos la verdad. Y eso, ya es un comienzo. Andrés le tomó la mano. No sé si puedo olvidar todo lo que pasó, Sofía. Pero quiero intentarlo. Por ti, por él. Ella lo abrazó con fuerza, llorando. Teresa, desde el pasillo, los observó en silencio y por primera vez en mucho tiempo. Sintió paz. No era el final perfecto que había soñado para su familia, pero era real. Y a veces, eso bastaba.
Pasaron 3 días desde aquella noche. El ambiente en la casa era distinto. Más tranquilo en apariencia, pero bajo esa calma persistía una tensión silenciosa. Nadie sabía si Luis cumpliría su palabra o si el peligro seguía acechando. Sofía intentaba retomar la normalidad, preparar el desayuno, llevar a Mateo al parque. Sonreír, aunque el miedo aún la acompañara de Andrés, aunque distante. Comenzaba a acercarse poco a poco. No hablaban del pasado, no hablaban de Diego. Ambos sabían que era un tema aún demasiado frágil. Un terreno donde cualquier palabra podía hacerlos caer de nuevo. Teresa observaba todo en silencio. En su interior, sentía que aún faltaba algo. No confiaba del todo en el final tan fácil que Diego había prometido. Había algo en su mirada aquella noche. Una resignación que parecía despedida. Era una tarde gris, con el cielo cubierto y el aire denso. Sofía estaba en el jardín con Mateo, enseñándole a regar las plantas, cuando escuchó el sonido del cartero, dejando algo en el buzón. No esperaba correspondencia. Se acercó, algo inquieta, y vio un sobre color beige, sin remitente, solo con su nombre escrito con aquella letra inconfundible, firme, inclinada. Con una elegancia antigua, Sofía, su corazón comenzó a latir con fuerza. Abrió el sobre con las manos temblorosas. Dentro había una carta, escrita a mano, y al tocar el papel, sintió un nudo en el estómago. Era la letra de Diego, respiró hondo y comenzó a leer: si estás leyendo esto, significa que cumplí mi promesa. No te asustes. No te busco, ni quiero que me busques. Solo necesito que sepas la verdad completa, nunca fue por dinero. Sofía Luis creyó que había dinero porque yo lo hice creer. Quería que me odiara, que se olvidara de ti, pero él no se detuvo. Por eso tuve que entregar algo a cambio de tu paz. No me arrepiento. Cuida a nuestro hijo. Dile que su padre fue un hombre imperfecto, pero que lo amó con todo lo que tenía. Y dile a Andrés que gracias, que cuidarte fue mi forma de redimirme. No busques mi nombre en los periódicos. No habrá rastro a veces. Desaparecer es la única manera de hacer las paces con la vida. Sofía sintió que las letras se movían frente a sus ojos. ¿Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas su mamá?, preguntó Mateo, jalando de su blusa. ¿Por qué lloras? Ella lo abrazó con fuerza. Porque alguien que nos quería mucho se fue a descansar, amor. Pero ahora podemos vivir tranquilos. Esa noche, cuando Andrés regresó del trabajo, encontró a Sofía sentada en la sala, sosteniendo la carta. No hizo falta decir nada. Él la tomó de las manos, la miró a los ojos y entendió. ¿Murió?, preguntó en voz baja. Sofía asintió, sin poder hablar. Lo hizo por nosotros. Andrés cerró los ojos. Se quedó en silencio unos segundos y luego la abrazó. Entonces no murió en vano, susurró. Teresa entró en la sala con una taza de té caliente. ¿Qué decía la carta, hija? Sofía se la entregó. Teresa la leyó despacio, en silencio. Cuando terminó, la dobló con cuidado y la colocó sobre la mesa. A veces el perdón no llega en vida, dijo con voz suave. A veces llega en forma de sacrificio. Sofía asintió, limpiándose las lágrimas. Nunca quise que terminara así, nadie lo quiere, respondió Teresa. Pero él eligió protegerte, y eso también es amor. Los días comenzaron a pasar con una calma inesperada. Mateo llenó la casa de risas. Y poco a poco, las heridas comenzaron a cerrar. Andrés se esforzaba por reconstruir lo que la mentira había destruido. A veces se quedaba mirando al niño mientras jugaba, y una sonrisa aparecía sin que pudiera evitarla. Una tarde, mientras Sofía doblaba ropa, él se acercó y la abrazó por detrás. Te amo, dijo en voz baja. Y quiero empezar de nuevo. Sofía se giró, sorprendida. ¿De verdad? Él asintió. Lo pasado no lo puedo borrar, pero sí puedo decidir quedarme. Quiero hacerlo por nosotros, por él, y por la vida que aún nos queda. Ella apoyó su frente contra la de él, y por primera vez en mucho tiempo. Su sonrisa fue plena. Teresa los miraba desde la puerta, en silencio, con el corazón lleno de ternura. Sabía que el perdón no se mendiga, se gana con verdad y tiempo. Y aquel hogar, que alguna vez fue un campo de secretos, comenzaba a llenarse otra vez de amor. Sin embargo, una noche, cuando Sofía fue a guardar la carta en una caja junto a la cadena de Mateo, notó algo extraño. En el sobre, justo debajo del cierre, había un número escrito en tinta azul. 17. Frunció el ceño, lo giró, y en la parte trasera, otro número, 3 a 5 a 9, no era parte de la carta. Parecía un código, una secuencia. Por un momento pensó que tal vez era una coincidencia, pero algo en su interior le decía que no. Al día siguiente, se lo mostró a Teresa. ¿Crees que significa algo?, preguntó Sofía. Teresa lo miró detenidamente. No lo sé, hija, pero si Diego era quien creía que era, nada en él era casualidad. Sofía guardó el sobre con cuidado. No podía quitarse de la cabeza aquella sensación, como si Diego aún le estuviera hablando desde la distancia, como si esa carta no fuera el final, sino el inicio de algo más. Esa noche, antes de dormir, Sofía se sentó junto a la cama de Mateo. El niño dormía profundamente. Tomó su pequeña mano y le susurró:
Tu padre hizo cosas malas, pero también hizo algo bueno, nos devolvió la vida. Se quedó un momento en silencio, mirando su rostro sereno. Y entonces lo sintió un escalofrío leve, una brisa que recorrió la habitación, el dije en forma de luna, que colgaba de la mesita, se balanceó suavemente, como si alguien invisible lo hubiera tocado. Sofía sonrió entre lágrimas. Descansa, Diego susurró. Nosotros también lo haremos. La cámara se aleja lentamente, mostrando el hogar en calma. Iluminado solo por una lámpara tenue, el sonido del reloj vuelve, marcando el paso del tiempo, como en los primeros segundos de la historia. Y en ese tic-tac casi imperceptible, una verdad queda flotando, que los secretos no desaparecen. Solo duermen, esperando el momento de volver a despertar. El amanecer trajo consigo una extraña inquietud. Sofía no había dormido. La imagen de los números en la carta no dejaba de rondarle la mente. 17359, había algo en esa secuencia que no podía ignorar. Intentó distraerse, preparar el desayuno, ayudar a Mateo a vestirse para la escuela. Pero su mente seguía repitiendo esos dígitos una y otra vez cuando Andrés salió para el trabajo. Sofía se quedó sola en la casa. Abrió el cajón donde guardaba la carta y la colocó sobre la mesa del comedor. La observó como quien mira una herida vieja que vuelve a doler. ¿Qué intentabas decirme? Diego, susurró. En ese momento, Teresa bajó las escaleras, aún con el cabello suelto, y notó la expresión de su nuera. ¿Sigues pensando en eso, hija? Sofía asintió, no puede evitarlo. Diego nunca hacía nada sin motivo. Si dejó esos números es porque quería que los encontrara. Teresa se sentó frente a ella. ¿Y si solo eran un error? No lo eran, dijo Sofía con firmeza. Él no dejaba errores, solo mensajes. Tomó su teléfono y comenzó a buscar. Probó combinaciones, fechas, coordenadas. Nada parecía tener sentido. Hasta que notó algo en el borde inferior del papel. Casi invisible, había una pequeña mancha de tinta, como si una palabra se hubiera borrado. La acercó a la luz. Podía leerse, con dificultad. Calle 17. Su corazón dio un vuelco. Calle 17, exclamó. Teresa, eso podría ser una dirección. Teresa frunció el ceño. ¿Y los demás números? Sofía pensó por un momento, podrían ser un número de casa, o un código postal. Sin pensarlo más, abrió el mapa en su teléfono y escribió, calle 17,359. Un resultado apareció, una dirección en un barrio industrial a las afueras de la ciudad. El corazón de Sofía comenzó a latir más rápido. Tengo que ir, dijo, levantándose. No, hija, la detuvo Teresa. No sabes qué hay allí. Precisamente por eso tengo que ir, respondió Sofía, decidida. Si Diego me dejó esto, es porque quería que lo encontrara. Teresa suspiró. Entonces no irá sola. El viaje fue silencioso. Las calles se volvían más desiertas a medida que se alejaban del centro. Viejos almacenes, muros cubiertos de grafitis, y el sonido distante de los trenes. Cuando llegaron, frente a ellas, se alzaba una pequeña bodega con un letrero oxidado. Almas en Rivera, cerrado por remodelación. Sofía estacionó el coche y bajó. El viento soplaba fuerte, levantando polvo y hojas secas. ¿Estás segura de esto?, preguntó Teresa. Sofía asintió. Sí. Empujó la puerta. Estaba entreabierta. Dentro, el aire olía a humedad y metal. La luz entraba en haces delgados por las rendijas del techo, iluminando viejas cajas y estantes vacíos. Caminaron con cautela. En el suelo había huellas recientes. Alguien ha estado aquí, dijo Teresa en voz baja. Sofía avanzó hasta una mesa al fondo, donde descansaba una caja de madera con un candado. Sobre la tapa, tallado en letras pequeñas, se leía el número 17359. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Es esto?, susurró. Teresa miró alrededor. ¿Y la llave? Sofía buscó entre los papeles de la mesa, hasta que vio un sobre pequeño con su nombre. Temblando, lo abrió. Dentro había una llave plateada. Dios mío, murmuró Teresa, esto parece una película. Sofía sonrió con nerviosismo. No, es nuestra vida. Colocó la llave en el candado. Hizo clic, la tapa se abrió lentamente, revelando dentro una serie de carpetas, fotografías y un cuaderno. En la primera hoja del cuaderno, escrita con la misma letra firme de Diego, se leía, si llegaste hasta aquí, es porque ya es tiempo de saberlo todo. Lo que pasó aquella noche no fue solo un accidente. No te lo conté porque era demasiado peligroso. Pero Luis no actuó solo, alguien más lo envió, y esa persona sigue cerca. Sofía leyó en silencio, cada palabra una punzada más en el pecho. Teresa la miraba horrorizada. ¿Qué significa eso, Sofía? Que todo esto aún no terminó. Pasó las páginas con desesperación. Había fotos de personas desconocidas, recibos y una nota más al final. Si algo me pasa, busca a R.B. Él te dirá la verdad. Vive en la vieja pensión del barrio San Martín. Sofía guardó la carta. Tenemos que ir ahí. Teresa la tomó del brazo. Hija, no. Esto ya no es solo un secreto familiar. Es peligroso. Sofía la miró con lágrimas en los ojos. Toda mi vida he huido de la verdad, pero esta vez no. Si Diego me dejó esto, fue para que terminara lo que él empezó.
Teresa sintió lentamente. Sabía que no podría detenerla. Esa misma noche, fueron al barrio San Martín. Era un lugar olvidado, lleno de edificios viejos y luces parpadeantes. Frente a la pensión, un hombre mayor fumaba sentado en una silla de madera. ¿Busca a alguien?, preguntó con voz ronca. Sofía se acercó con cautela. Busco a RB. El hombre la miró con curiosidad. ¿Quién la manda? Diego, respondió ella, casi susurrando. El hombre apagó el cigarrillo, su expresión cambió, así que finalmente envió a alguien. Dijo, levantándose despacio. Sígueme. Entraron a una habitación pequeña, llena de papeles, mapas y fotografías pegadas en la pared. El hombre se sentó y la observó detenidamente. «Eres Sofía, ¿verdad?». Ella asintió. «Diego me habló de ti». El hombre suspiró. «Entonces supongo que estás lista para saber la verdad». Sofía lo miró con el corazón en la garganta. «¿Qué verdad?». El hombre la miró fijamente. «Que Diego no huyó de ti, Sofía. Huyó de ellos. Y si estás aquí, significa que ya saben que estás viva». Un silencio helado se apoderó de la habitación. Teresa apretó la mano de su nuera. «¿Quiénes son ellos?», preguntó. El hombre encendió otro cigarrillo y exhaló lentamente. «Los mismos que querían matarlo hace años. Y los mismos que ahora te están buscando a ti». El silencio en aquella habitación era tan espeso que se podía sentir en la piel. Sofía se quedó inmóvil, sin comprender del todo lo que el hombre acababa de decir. «¿Qué quiere decir con que me están buscando a mí?», preguntó con la voz quebrada. El hombre RB la observó con expresión grave. «Diego trabajó con gente peligrosa, Sofía. No era solo un asunto de deudas. Era algo más grande, algo que comenzó antes de que lo conocieras». Teresa, aún de pie junto a ella, frunció el ceño. «¿Más grande? ¿De qué habla exactamente?». El hombre suspiró como si las palabras le pesaran. «Hace años, Diego fue testigo de algo que no debía ver. Un negocio sucio con dinero del gobierno, empresas fantasma, lavado. Él lo descubrió por accidente cuando trabajaba como contador. Intentó alejarse, pero ya era demasiado tarde. Ellos no dejan cabos sueltos». Sofía se llevó las manos al rostro. «No, él nunca me habló de eso. Porque intentó protegerte», respondió RB. «Cuando desapareció, no lo hizo solo por miedo. Lo hizo para mantenerte a salvo». Y a su hijo. Sofía lo miró con lágrimas contenidas. «¿Y por qué volver ahora? ¿Por qué las cartas? ¿Por qué los códigos?». El hombre la miró fijamente. «Porque sabía que ya no podía esconderse más. Y porque sabía que tú eras la única persona que podría terminar lo que él empezó». Teresa lo interrumpió, confundida. «¿Y qué significa eso?». El hombre se levantó y tomó una carpeta de la mesa. Dentro había documentos, fotografías y nombres subrayados con marcador rojo. «Todo esto», dijo, «son pruebas. Diego las reunió durante años. Las guardó aquí porque sabía que no podía confiar en nadie más». Sofía miró los papeles con temor. Había rostros de políticos, contratos falsos, transferencias bancarias. Incluso una fotografía de Diego, más joven, en una oficina con hombres que no reconocía. «¿Por qué me lo entrega a mí?». «Porque él confiaba en ti», respondió RB. «Y porque si algo le pasaba, tú serías la única con el valor suficiente para decidir qué hacer con la verdad». Sofía sintió que el suelo se le movía bajo los pies. «No puedo manejar esto. Solo quiero vivir en paz con mi hijo». RB asintió con comprensión. «Lo entiendo. Pero si guardas silencio, seguirán buscándote. Si hablas, tal vez consigas justicia». Diego murió creyendo que su sacrificio serviría para eso. El corazón de Sofía se encogió. Miró la carpeta, temblando. Teresa puso una mano sobre su hombro. «Hija, si Diego murió por protegerte, no dejes que su muerte sea en vano». Sofía cerró los ojos. Las lágrimas comenzaron a caer lentamente. «¿Y qué pasará si hablo? ¿Si entrego todo esto?». RB encendió otro cigarrillo, su mirada cansada. «Entonces todo saldrá a la luz. Pero debes saber algo. Las personas que están detrás de esto no se detendrán. Si haces lo correcto, prepárate para perder la calma. Tal vez incluso la seguridad». Sofía respiró hondo. «No me importa. Ya no quiero esconderme más de esa noche». Sofía regresó a casa con la carpeta. Andrés y Mateo dormían. La casa estaba en silencio, pero su mente no colocó los documentos sobre la mesa y los observó uno a uno. Cada página era un fragmento de una verdad más grande, cada nombre. Una sombra del pasado. Teresa entró en silencio, llevando 2 tazas de té. «¿No vas a dormir, verdad?», preguntó con una sonrisa triste. Sofía negó con la cabeza. «No hasta decidir qué hacer». «¿Y qué dice tu corazón?», preguntó Teresa. Sofía la miró con los ojos llenos de lágrimas. «Dice que Diego ya dio su vida por esto. Y que si no hago nada, su sacrificio no servirá de nada». Teresa sintió lentamente. «Entonces no lo pienses más, hija. Ve mañana mismo a la policía», no respondió Sofía con firmeza. «No puedo confiar en la policía. Si esto es tan grande como parece, algunos de ellos podrían estar involucrados. Entonces, ¿qué harás?». Sofía miró la carpeta, decidida. «Buscaré a un periodista. Alguien que no tenga miedo de contar la verdad». Teresa le tomó las manos. «Si haces esto, no habrá vuelta atrás», lo sé, dijo Sofía.
pero prefiero vivir con miedo a vivir con mentiras. A la mañana siguiente, mientras Andrés preparaba el desayuno, Sofía le contó todo. Él la escuchó en silencio, sin interrumpirla. Cuando terminó, Andrés la miró fijamente. Entonces todo lo que hiciste fue por protegernos, sí, respondió ella con lágrimas. Pero esta vez no quiero proteger con silencio. Quiero proteger con verdad. Andrés asintió lentamente. Te apoyaré. Pero debemos hacerlo con cuidado. Si lo que dices es cierto, no sabemos quién puede estar observando. Sofía sintió un alivio inmenso al escucharlo. Por primera vez, no estaba sola esa tarde, mientras Teresa cuidaba a Mateo. Sofía y Andrés fueron al centro de la ciudad. Se reunieron con un periodista veterano, el señor Aguilar. Conocido por denunciar casos de corrupción, Sofía le entregó la carpeta. Aguilar la abrió y, a medida que revisaba los documentos, su rostro se transformaba. Esto es enorme, dijo finalmente. Si lo publicamos, caerán nombres muy poderosos. Hágalo, dijo Sofía. No me importa lo que pase después, el hombre la miró con respeto. Eres valiente, pero debes prepararte para lo que venga. La verdad tiene un precio. Sofía sonrió débilmente. Ya lo sé. Lo aprendí de alguien que murió por decirla. 2 semanas después, el escándalo estalló en los noticieros, los nombres, los contratos, los sobornos. Todo salió a la luz, el país entero hablaba del caso. Y aunque los rostros de Sofía y su familia nunca fueron revelados, ella sabía que quienes estaban detrás sabían perfectamente quién era. Andrés reforzó la casa, cambió los números de teléfono, y Teresa nunca dejaba que Mateo jugara solo afuera. Pero, a pesar del miedo, había algo diferente. Sofía se sentía libre. Había pasado años viviendo con mentiras, con culpas, con fantasmas que ahora, por primera vez, respiraba verdad. Una noche, mientras se preparaba para dormir, Sofía salió al jardín. El aire estaba fresco, y la luna brillaba sobre el césped húmedo. Sacó de su bolsillo el pequeño dije en forma de luna. Lo sostuvo frente a la luz, y susurró, «Lo logré, Diego». Todo salió a la luz. «Ya puedes descansar». Una ráfaga de viento movió las hojas del árbol, y el dije se balanceó suavemente, como respondiendo a su voz. Sofía cerró los ojos, sonriendo entre lágrimas. Teresa apareció en la puerta, observándola con ternura. «¿Todo bien, hija?» Sofía asintió. «Sí, mamá. Por fin. Todo está bien». Pero al alejarse hacia la casa, la cámara se detiene en el sobre que aún guardaba en su mano. En el reverso, donde antes estaban los números, ahora había algo nuevo, casi invisible, escrito con lápiz. «Si lees esto, no confíes en nadie del todo». Erevi también fue uno de ellos. El viento sopla. La carta se arruga en sus dedos, y su rostro cambia. La música baja, su respiración se acelera. El pasado no había terminado. El viento soplaba con fuerza esa noche. Sofía permanecía de pie en el jardín, inmóvil, mirando el papel que sostenía entre sus dedos. Las palabras escritas a lápiz parecían vibrar bajo la luz de la luna, como si quisieran escapar del papel. «Si lees esto, no confíes en nadie del todo». Erevi también fue uno de ellos. El frío le recorrió la espalda. Sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. «No», susurró, negando con la cabeza. «No puede ser». El sonido de la puerta al abrirse la sacó de su trance. Era Andrés. «¿Qué haces aquí afuera?» «Está helando», dijo, notando la expresión alterada de su esposa. «¿Qué pasa?» Sofía le entregó el papel con manos temblorosas. Andrés lo leyó lentamente, y su rostro cambió. «¿De dónde salió esto?» Estaba al reverso del sobre. «No lo había visto antes», explicó Sofía, con la voz quebrada. «Diego lo escribió. Lo dejó para advertirme». Andrés respiró hondo. «Entonces, ese tal Erevi ¿nos mintió?» «Parece que sí», dijo ella, mirando al suelo. «Todo lo que me dijo. Tal vez fue una trampa». El silencio los envolvió. Solo se escuchaba el silbido del viento entre los árboles. Finalmente, Andrés habló con voz grave. «Tenemos que salir de aquí. Si Erevi fue parte de ellos, sabrá dónde vivimos». En menos de una hora, recogieron lo indispensable. Teresa, que intentaba mantener la calma por Mateo, empacó medicinas, documentos y algo de ropa. El niño, somnoliento, no entendía por qué se iban en plena noche. «¿A dónde vamos, mamá?», preguntó. «A un lugar más seguro», amor, respondió Sofía con una sonrisa que intentaba ocultar el miedo. «Todo estará bien». Andrés condujo durante horas por carreteras casi vacías. No sabían a dónde ir, pero el instinto los llevó lejos de la ciudad. Finalmente, se detuvieron en un pequeño pueblo costero, donde alquilaron una cabaña. El sonido de las olas y el olor del mar les dio una sensación temporal de paz. Aunque el peligro aún los perseguía, los días pasaron con lentitud. Sofía apenas dormía. Su mente no dejaba de repetir una pregunta. ¿Por qué Diego confiaría en Erevi si sabía que era uno de ellos? Había algo que no encajaba. Una tarde, mientras revisaba de nuevo los documentos que había traído consigo, encontró un detalle que antes no había notado. Una tarjeta escondida entre las hojas del cuaderno de Diego.
Era una credencial de acceso con el logo de una empresa llamada Corporativo. L1SUR. En el reverso, una firma. Rafael Valdés. Sofía sintió un golpe en el pecho. Erevid. Rafael Valdés no era un simple informante. Era parte de la empresa que Diego investigaba. Corrió hacia Andrés. «Mira esto», dijo, mostrando la tarjeta. Él la tomó y frunció el ceño. Entonces él siempre estuvo detrás de todo. Incluso antes de que tú supieras que existía. Sofía asintió. Usó a Diego. Y ahora me está usando a mí. Todo lo que dijo, todo lo que nos mostró, fue para controlar la información. Andrés la miró, preocupado. Si es así, no tardarán en encontrarnos. Teresa, que los escuchaba desde la puerta, intervino. ¿Y si en lugar de huir, los enfrentamos? Sofía la miró sorprendida. ¿Enfrentarlos? ¿Cómo? Con la verdad, dijo Teresa con firmeza. Si esos papeles son tan importantes, deben estar buscando recuperarlos. Pero tú tienes algo que ellos no, el valor de hablar. Andrés negó con la cabeza. Es demasiado peligroso, mamá. Peor sería seguir huyendo, respondió ella. Ya no se trata solo de protegernos. Se trata de terminar lo que Diego empezó. Sofía miró a su suegra. Por primera vez entendió de dónde venía la fortaleza de esa familia. Asintió. Tienes razón. Pero si vamos a hacerlo, debemos ser inteligentes. Esa noche, Sofía usó un viejo contacto del periodista Aguilar, el mismo que había publicado los documentos anteriores. Le envió un mensaje cifrado. RB, no es quien dice ser. Tengo más información. Necesito verte sin cámaras. Horas después, recibió una respuesta al lugar seguro. 9 a.m. en el muelle viejo. Andrés insistió en acompañarla. No voy a dejarte ir sola. Sofía. Teresa se quedó con Mateo. Tengan cuidado, les dijo antes de salir. A veces, el enemigo no se presenta con un arma, sino con una sonrisa. La niebla cubría el muelle. Cuando llegaron, Sofía llevaba la carpeta original de Diego en una mochila. El periodista Aguilar ya los esperaba. Gracias por venir, dijo él, estrechándole la mano. ¿Qué está pasando? Sofía no perdió tiempo. DRV no es un aliado. Trabaja para LunaSUR, la empresa involucrada en los documentos. Diego me dejó una advertencia antes de morir. El periodista abrió los ojos. ¿Estás segura? Totalmente, respondió Andrés. Tenemos pruebas. Aguilar asintió. De esto cambia todo. Si es verdad, la historia no está cerrada. Pero debemos actuar rápido. De pronto, un ruido los hizo girar. Un coche negro se detuvo al final del muelle. 2 hombres bajaron de entre ellos. Erevid. Vaya, dijo con una sonrisa tensa. Sabía que no te quedarías tranquila. Sofía. Andrés dio un paso al frente. Aléjate, no te tenemos miedo. Erevid rió con sarcasmo. No vine a lastimarlos. Vine a recuperar lo que me pertenece. No es tuyo, respondió Sofía con voz firme. Son pruebas de los crímenes que cometieron. Erevid suspiró. Y por eso debes entender, Sofía, que si no las entregas, no habrá otra advertencia. Aguilar sacó discretamente su teléfono y comenzó a grabar. Ya está hecha la elección, dijo Sofía, sujetando la carpeta. Si me tocas, todo el país verá lo que hiciste. El hombre la observó unos segundos y su sonrisa se desvaneció. Eres más parecida a Diego de lo que creí, murmuró. Hizo una señal con la mano. Los hombres subieron al coche y se marcharon sin más. El ruido del motor se fue perdiendo en la niebla. Sofía respiró profundamente, temblando. Andrés la abrazó. Lo lograste. No todavía, respondió ella. Pero ya no voy a huir nunca más. Esa noche, cuando regresaron a la cabaña, Teresa y Mateo los esperaban. Mateo corrió hacia ella y la abrazó. ¿Ya terminó todo, mamá? Sofía lo levantó en brazos y lo besó en la frente. Todavía no, amor, pero estamos muy cerca. Teresa sonrió, con los ojos brillantes. Tu esposo estaría orgulloso. Hija. Sofía miró hacia la ventana. La luna iluminaba el mar, tranquila, serena, y en su reflejo juró ver por un instante el rostro de Diego, sonriendo en silencio. Era como si, desde algún lugar, él supiera que su lucha no había sido en vano, que la verdad, al fin, había encontrado voz. El amanecer trajo una calma extraña, como si el mar mismo contuviera la respiración. La cabaña estaba en silencio, bañada por la luz dorada del sol. Pero dentro de Sofía, nada era tranquilo. Aunque Revid se había marchado la noche anterior, algo en su mirada le dejó claro que no se rendiría. Ese tipo de hombres no aceptaban la derrota. Solo esperaban el momento oportuno para atacar. Mientras preparaba café, escuchó el crujir de la puerta. Andrés apareció, con el rostro serio. No pude dormir, confesó. Tengo una sensación horrible, como si esto no hubiera terminado. Sofía dejó la taza sobre la mesa. Tampoco dormí. Erevid no vino solo a amenazar. Quiso ver hasta dónde llegaríamos. Ahora sabe que tenemos algo más. ¿Algo más?, preguntó Andrés. Sofía abrió la mochila y sacó una hoja doblada, la última que no había entregado al periodista. De esto. Es una carta de Diego que nunca mostré. La guardé por instinto. La desplegó. Las palabras, escritas con tinta corrida, eran las últimas de su puño y letra. Si estás leyendo esto, significa que Revid me encontró antes que tú. No confíes en él, pero no lo odies. Es peligroso, pero también atrapado.
Lo obligaron a trabajar con ellos. Tiene algo que puede salvarlos a todos, un archivo oculto, una grabación. Si logra entregártela, protégelo. Y si no, destrúyelo todo, nadie más debe tener ese poder. Andrés la miró con el ceño fruncido. ¿Una grabación? Sí, respondió Sofía. Diego sabía que RB tenía pruebas. Lo que no entiendo es si esas pruebas todavía existen. O si nos mintió desde el principio Teresa, que había escuchado parte de la conversación desde la escalera. Intervino, tal vez ese hombre está tan atrapado como lo estuvo Diego. Hay gente que no tiene elección. Sofía sintió lentamente, aunque algo dentro de ella se resistía a creerlo. Si eso es verdad, entonces aún puede haber una salida para todos. Esa tarde, cuando el sol comenzaba a caer, el teléfono sonó. El número era desconocido. Sofía dudó antes de contestar, pero algo le dijo que debía hacerlo. ¿Sofía? Era la voz de RB, cansada, distinta. ¿Qué quieres?, preguntó con frialdad. No te preocupes, no volveré a amenazarte. Pero hay algo que debes ver. Ven sola. Muelle Viejo. Esta noche, antes de que pudiera responder, la llamada se cortó. Andrés notó el temblor en sus manos. ¿Quién era? RB quiere verme. Solo a mí, ni hablar, respondió él de inmediato. No va sola. Sofía lo miró a los ojos. Diego confió en mí. Dijo que RB tenía algo importante. Si hay una mínima posibilidad de cerrar esto, debo hacerlo. Teresa tomó la palabra. No la dejes ir sola, Andrés. Pero tampoco la detengas. Esto tiene que terminar hoy. El muelle estaba desierto, envuelto en una neblina espesa. Las luces del puerto parpadeaban, y el sonido del mar rompía en la distancia como un corazón inquieto. Sofía caminaba con paso firme, aunque por dentro sentía miedo. De pronto, una figura emergió de la penumbra. Era RB. Su rostro estaba demacrado, y su abrigo empapado por la llovizna. Sabía que vendrías, dijo con voz ronca. ¿Qué quieres de mí?, preguntó Sofía, sin acercarse. RB levantó un pequeño dispositivo metálico, del tamaño de una llave USB. Esto es lo que Diego buscaba. La grabación. Su testimonio. Contiene todo, nombres, fechas, cuentas. Si esto sale a la luz, el país entero sabrá la verdad. Sofía lo miró incrédula. ¿Y por qué dármelo ahora? Porque ya no quiero ser parte de esto, dijo él, mirándola con cansancio. Diego tenía razón. Yo fui cobarde. Lo traicioné. Pero al final, entendí que él solo quería protegerte. Sofía dio un paso al frente. ¿Qué pasó con él, RB? ¿Cómo murió realmente? El hombre la miró fijamente. No fue un accidente. Lo mataron por mi culpa. Yo los llevé hasta él. Pero antes de morir, me dio esto y me pidió que lo entregara solo cuando entendiera lo que había hecho. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Sofía. ¿Y por qué ahora? Porque sé que vienen por ti, dijo él. Los vi. Me siguieron hasta aquí. De pronto, un ruido de motor rompió el silencio. Un coche negro apareció al final del muelle. Acercándose rápidamente, RB empujó el dispositivo en las manos de Sofía. Corre. Llévatelo. No mires atrás, no, gritó ella. Ven conmigo. Pero antes de que pudiera hacer algo, un disparo resonó. RB cayó al suelo. Sofía gritó, agachándose a su lado. No, no, no. Aguanta. RB la miró con los ojos vidriosos. Das lo que él no pudo. Susurró con dificultad. Que el mundo sepa la verdad, y exhaló su último aliento. Andrés apareció corriendo entre la niebla, alcanzándola justo cuando otro disparo silbó cerca. Sofía, vámonos, gritó tirando de su mano. Corrieron entre los muelles, ocultándose detrás de contenedores hasta que lograron llegar al coche. El motor rugió, y se alejaron del puerto mientras las luces del coche perseguidor se desvanecían en la distancia. Horas más tarde, en la cabaña, Sofía sostenía el pequeño dispositivo en sus manos. Teresa la miraba con los ojos húmedos. ¿Lo hiciste? Sofía asintió, sin apartar la mirada del objeto. Él murió por esto. Diego también. No puedo guardarlo más. Andrés encendió la laptop. Vamos a verlo. Insertó el dispositivo. En la pantalla, apareció el rostro de Diego. Estaba más delgado, con los ojos cansados. Pero su voz aún tenía firmeza. Si estás viendo esto, significa que no sobreviví. Lo intenté todo. No por venganza, sino por amor a Sofía, a mi hijo. A la vida que soñé y que me arrebataron. A veces la verdad no salva, pero limpia. Si esto llega a ti, Sofía, no llores por mí, vive. Y cuéntales quién fui realmente. La grabación se cortó. El silencio llenó la habitación. Sofía apoyó la cabeza en el hombro de Andrés. Llorando en silencio, Teresa, con las manos juntas, susurró una oración afuera. El amanecer despuntaba. El mar brillaba como si todo el dolor se fundiera en la luz. Y mientras las gaviotas cruzaban el cielo, Sofía entendió que el ciclo por fin se cerraba. Había perdido mucho, pero había ganado algo que nadie podría arrebatarle jamás, la verdad. El sol ascendía lentamente, bañando el rostro de Mateo mientras dormía. Sofía lo miró y sonrió entre lágrimas.
Tu padre fue valiente, mi amor susurró. Y gracias a él, hoy somos libres. La cámara se aleja, mostrando la cabaña frente al mar, envuelta en la luz del amanecer. El sonido del reloj vuelve una vez más, marcando el paso del tiempo. Esta vez, en paz han pasado 5 años. El mar sigue rompiendo contra las rocas cada mañana. Y la pequeña cabaña, ahora pintada de azul, se ha convertido en un refugio. En la repisa, junto a una planta de jazmín, descansa la cadena de luna y una fotografía. Sofía, Andrés, Mateo y Teresa. Todos sonriendo. Sofía mira al horizonte desde la ventana, mientras escribe en un cuaderno. Su voz se escucha en narración cálida. Serena, hay verdades que destruyen y verdades que liberan. Durante mucho tiempo tuve miedo de ambas. Creí que callar me haría vivir en paz, pero el silencio solo me ataba más al pasado. Cierra el cuaderno. Su rostro refleja calma. Las arrugas alrededor de sus ojos son suaves, marcadas no por el dolor, sino por la vida. Mateo, ahora de 13 años, entra corriendo. Mamá, están hablando de ti en las noticias otra vez. Ella sonríe. ¿Otra vez? Sí, responde, entusiasmado. Dicen que, gracias a ti, se evitó que volvieran a hacer lo mismo. ¿Qué cambió la ley? Sofía suspira, con una mezcla de orgullo y nostalgia. Tu padre estaría feliz de saber que todo valió la pena. Andrés aparece tras él, sosteniendo una taza de café, y estaría aún más feliz de ver que su hijo crece libre. Se besan suavemente. El hogar está lleno de luz. En la mesa hay papeles, copias del libro que Sofía acaba de publicar. El título, Cartas al mar, la historia que mi alma necesitaba contar. No escribí para buscar venganza, dice la narración, sino para dejar constancia de que incluso las sombras pueden tener propósito. Porque cada secreto, cada herida, cada lágrima, me trajo hasta aquí. La escena cambia, una ceremonia modesta frente al mar. Periodistas, vecinos y gente sencilla escuchan, mientras Sofía entrega una placa con el nombre de Diego grabado. Por su valor, por su verdad, Sofía mira al cielo. Descansa. Diego. Lo logramos, susurra. El viento sopla, y una gaviota pasa sobre ellos. Teresa, ahora más frágil pero sonriente, toma la mano de su nuera. Prometí que todo terminaría en paz, ¿recuerdas? Sofía asiente con lágrimas contenidas. Y cumplimos esa promesa. De regreso en la cabaña, el atardecer pinta el cielo de tonos dorados. Mateo duerme en el sofá, un libro abierto sobre su pecho. Andrés se sienta junto a Sofía y ella le entrega una última carta. Sellada, la encontré hace poco, entre los documentos viejos. Dice, es de R. Andrés la abre. Dentro solo hay una línea escrita con trazo tembloroso. Gracias por darme lo que nunca tuve, una segunda oportunidad. Sofía cierra los ojos y sonríe. A veces, dice su voz en off, las almas que nos hicieron daño también merecen paz. La cámara se eleva lentamente, mostrando el mar infinito, la cabaña y la luz suave del ocaso. El sonido del reloj vuelve una última vez, lento y constante. Mientras la narración concluye, aprendí que los ángeles no siempre vienen del cielo. Algunos llegan rotos, escondidos entre secretos y errores. Y aunque tardemos en entenderlo, todos, de una forma u otra, estamos aquí para aprender a perdonar. La imagen se funde en negro, el sonido del mar continúa, suave, eterno.